Vamos a iniciar con el ciclo de conferencias 11 decisiones ante COVID para ser una empresa resiliente. Les da la más cordial bienvenida. Soy María Elena Vázquez, decana de la región occidente de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y me da mucho gusto el poder estar el día de hoy arrancando este esfuerzo que hemos trabajado en coordinación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, con la Plataforma Abierta de Innovación y con nuestros amigos de McKinsey. Ante las condiciones del entorno, sabemos que las pequeñas y medianas empresas tienen que tomar decisiones que son complicadas. Y para poder tomar estas decisiones, entre mejor información tengan, mejor podrá ser esta decisión. Por eso, en conjunto y trabajando en equipo, juntamos un grupo de profesores y expositores, consultores, que de manera voluntaria están donando su tiempo, su experiencia y su conocimiento para poder compartirla con las empresas que hoy nos acompañan. La intención de estas 11 conferencias es poder tocar cada uno de los temas críticos que una empresa va a tener que decidir en el entorno en el que tenemos que enfrentarnos en estos momentos. El día de hoy estaremos con nuestra plática COVID-19, el camino hacia la nueva normalidad, acompañados por Alberto Chaya, Agustín Gutiérrez, Alberto Saracho de McKinsey, que nos van a hacer un recorrido por un modelo muy interesante que nos dará mucha claridad respecto hacia las etapas que tenemos que cuidar como empresa. Bienvenidos, les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado y los dejo con el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias al secretario Pompa por invitarnos. Somos una empresa de consultoría, como varios de ustedes saben, pero en estos momentos, más que la experiencia global que podemos traer, creemos que es muy importante pues, poderles compartir lo que estamos viendo a nivel un poco de campo, a nivel de realmente entender lo que estamos viviendo en unos tiempos sin precedentes. Yo soy Alberto Chaya, soy un socio senior de la oficina de McKinsey en México. Me ha tocado la oportunidad de colaborar con el TEC de Guadalajara los últimos 2 años en varios ciclos de conferencia, entonces probablemente algunos de ustedes ya me conocen. Y voy a empezar a platicarles un poco lo que estamos viendo. La presentación la titulamos El camino hacia la nueva normalidad. Normalmente lo dividimos en 2 grandes temas. ¿Cómo resolvemos, cómo protegemos nuestra salud y cómo nos aseguramos también de que podemos regresar a la salud económica de nuestras empresas? Sí quiero empezar con un mensaje, una disculpa porque la presentación está en inglés, pero la verdad es que, como muchos de ustedes, ahora mismo traemos una cantidad de iniciativas muy grandes y les queremos presentar literalmente el último material que ha generado la firma, y el lenguaje en el que lo producimos, eso es en inglés. Quiero empezar por acá. Antes que cualquier otra cosa, la crisis que estamos viviendo es una crisis humanitaria. Hay cientos, miles de profesionales de la salud heroicamente batallando esta epidemia, arriesgando sus vidas. Los gobiernos y la iniciativa privada están trabajando para tratar de buscar soluciones a esta crisis y sobre todo encontrar algo que nos permita de la manera más rápida posible volver a la normalidad. Esto requiere que las compañías alrededor del mundo de todo tamaño actúen de manera eficaz, de manera rápida, para poder responder a esta situación. Me encantaría decirles que tenemos todas las soluciones a esto, pero insisto, esta es una situación sin precedente, al menos en los últimos 50 años,
y eso hace que varias de las acciones que les vamos a recomendar aquí o que les vamos a poner a su consideración aquí sean cosas que a lo mejor no se nos hubieran ocurrido hace 3 meses. Son temas que realmente requieren un tipo de acción distinta a los que tradicionalmente se han seguido. Vamos a lo siguiente, por favor. Por cierto, no es un comercial, pero en nuestra página en mckinsey.com hay toda una serie de documentos que van a entrar en mucho más detalle que lo que nosotros vamos a entrar aquí hoy, que están a disposición de todos. Hay perspectivas por sector, hay perspectivas por región, hay nuestra perspectiva de cómo va evolucionando esto, que no es el foco de esta plática, pero si alguien quiere entender cómo lo estamos viendo y estamos apoyando en muchos países este tema, hay una perspectiva que cambia cada 2 días o que cada 2 días estamos actualizando. Vamos a la siguiente, por favor. Simplemente para empezar a pasar el contenido, quisiera presentar a mis colegas que están participando conmigo. Como yo les decía, yo soy un socio senior, llevo 19 años en la firma, estoy encargado de nuestra práctica en el sector público y social y en estos momentos de la respuesta de la Oficina de México ante la epidemia. Me acompaña mi socio Agustín Gutiérrez. Él es un experto en temas de bienes de consumo y operaciones. Y también Alberto Saracho, que es un advisor senior de la oficina, con amplia experiencia sirviendo clientes en el sector público, privado y social. Vamos a empezar con Alberto. Alberto va a hablar un poco del punto número 1 que vemos acá, que es cuál es el impacto que esperamos en la economía mexicana. Y después Agustín y yo les vamos a platicar cómo creemos que se debe manejar y planear ante la epidemia que estamos viviendo. Entonces, Alberto, si puedes tú llevarnos por la primera sección. Estás en mute. Muchas gracias al Tocayo, muchas gracias al TEC por la invitación. Quisiera nada más comenzar con un breve énfasis en lo que acaba de decir Alberto Chaya, que es que esto es un caso realmente único en muchos sentidos, ¿no? Es quizá desde el punto de vista de salud pública el reto más importante que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años. Pero desde el punto económico también lo es, y también lo es para la ciencia económica, ¿no? Típicamente lo que nos enseñaron en los libros de texto y en los salones, y estoy seguro que en el auditorio hay más de un economista, sí nos sirve y es muy útil, pero tenemos que ir un poquito más allá. La realidad es que las reglas con las que entendíamos la economía, al menos en términos de esta crisis hace 6 meses, pues no están ahí para ayudarnos al 100%. Entonces tenemos que tratar de ir identificando cuáles son las distintas cosas que nos permiten estimar cómo va a ser el costo y el impacto de esta crisis, ¿no? Es la primera vez que tenemos memoria en donde hay un shock tan fuerte a la oferta de bienes y servicios, a la oferta de capital humano y al mismo tiempo a la demanda de los mismos, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar en las siguientes 4 o 5 láminas no pretenden ser una bola de cristal, sino pretenden de tratar de entender qué es lo que estamos viendo y qué creemos que va a pasar en México. Algunos datos que tienen aquí enfrente ustedes. Esto es hasta el día de ayer, porque las cosas cambian muy rápido. Justo antes de comenzar, me llegó una notificación en mi celular de que ya habíamos cruzado, tristemente, los 2 millones de muertes en el mundo. Perdón, de casos en el mundo. Entonces, lo que tienen ahí, pues aproximadamente 2 millones de casos, ¿no? Estados Unidos rápidamente convirtiéndose en el centro de la epidemia, en donde, en particular la ciudad de Nueva York, y pues somos vecinos, somos grandes socios comerciales. En América Latina, pues de los casos confirmados, Brasil es el número 1 con Chile, y desde el punto de vista económico, a nivel global, se espera que el PIB pudiera caer hasta casi 6%,
y vale la pena decirlo, que esos números se están revisando continuamente, ¿no? Y lamentablemente en la mayoría de los casos, para peor, ¿no? Que no es la excepción México. En el caso de México, pues ustedes seguramente lo han visto, pero creemos que si se comporta como Italia o como Corea, vamos a llegar arriba de los 2,000 casos. Que si los números y las tasas de hospitalización que hemos visto en otras partes del mundo se cumplen igual que acá, que es cerca del 20%, pues estaríamos teniendo alrededor de 40,000 pacientes de COVID en alguna manera en un hospital, la mayoría de ellos digamos, en hospitalización general, algunos de ellos en terapias intensivas e intermedias. Y lo que nosotros estamos viendo es que una caída en el Producto Interno Bruto para el año 2020, pues alrededor del 10% en un caso pesimista, pero que nuevamente, como decía al principio, lo hemos estado revisando y podríamos creernos que pudiera superar eso, ¿no? Si pudieran pasar a la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nos hace pensar que la caída económica puede ser de esa naturaleza? A diferencia de otros shocks o crisis económicas, en muchos casos financieras, en el caso de México, esta crisis, como ustedes saben, pues viene por el virus, pero en particular viene por la necesidad que tenemos que hacer como sociedad para controlar ese contagio y la velocidad de la epidemia a través de cerrar básicamente la actividad económica en muchos sectores. Entonces, lo que tienen ahí ustedes enfrente son 9 escenarios con los que la firma, con los que McKinsey & Company está pensando que pudiera darse la crisis económica, ¿no? Por un lado, yendo de izquierda a derecha, tenemos la capacidad que tenemos como sociedad y como gobiernos de atender desde el punto de vista económico el golpe, y de arriba abajo tenemos cómo respondemos, cómo logramos controlar el virus, ¿no? Entonces, si nos vamos a la columna B1, B2 y B3, son aquellos en donde no tenemos una buena respuesta desde el punto de vista económico, y si nos vamos a B3, B4 y B5, son aquellos en donde fallamos desde el punto de vista social. Y es en ese sentido que pensamos que no sabemos bien qué va a pasar hasta que sepamos qué tan efectivas fue la respuesta de salud pública y económica. Si pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, este es un poquito lo que queríamos mostrar para que viéramos de qué tamaño pensamos que puede ser este golpe, ¿no? De ahí, del lado izquierdo, tenemos la crisis del tequila, ¿no? Este es un buen lugar para decirlo en un webcast de Guadalajara. Y del lado derecho lo que estamos viendo como posibilidad de esto, ¿no? O sea, dependiendo de estos escenarios que comentaba, creemos que la caída del PIB en el caso de México va desde 4.3% hasta 10.8%. Esto pues es un poco más alto en su límite inferior a lo que están presentando algunas calificadoras y encuestas a bancos, en fin, que ven como -8, pero es que sí creemos que el impacto va a ser importante, sobre todo por lo que implica controlar la velocidad de contagio. Si podemos pasar a la que sigue. Ahora, ¿qué es lo que creemos que es relevante para el sector privado, para las empresas? Sabemos que aquí con nosotros ahorita están muchos de ustedes que son empresarios y algunos de ustedes de empresas micro, pequeñas y medianas, de distintos sectores, servicios profesionales, manufactura, en fin. Por un lado, creemos que es importante estar conscientes y tratar de tener un plan, una estrategia para una crisis larga, ¿no? Continuamente escuchamos que ya llevamos casi un mes encerrados en nuestras casas, los que tenemos que estar así, y lo más probable es que eso continúe varias semanas más, si no es que meses. Por lo tanto, es importante tener eso en el radar, ¿no?
Hay que tener claridad sobre el manejo de la caja, ¿no? Realmente entender dónde tenemos posibles fugas, dónde podemos apalancarnos mejor, prepararnos, digamos, para una crisis un poquito larga en el corto plazo. Luego la otra es siempre tener a la mano todas las distintas palancas que como directivos de sus empresas ustedes pueden hacer uso de ellas y hacer uso de ellas de manera oportuna, no esperarse a cuando ya estamos cerca de una situación crítica, ¿no? Hay que tener en cuenta que es momento de pensar en el bien de esa organización, de esa institución, de esa empresa, y ser agresivos en las decisiones que tenemos que tomar, ser ambiciosos. Y por qué no decirlo, también hay oportunidades que no podemos dejar pasar, sobre todo para aquellas empresas que pueden estar un poquito más a la ofensiva. Habrá muchas oportunidades para crecer, muchas oportunidades para innovar. Estamos viendo cómo en temas digitales muchas organizaciones del sector privado y del sector público se están dando cuenta que lo que habían dejado para otro momento era el momento oportuno hacerlo, y que ahora ya se vieron en la necesidad de hacerlo en términos de transformaciones digitales, de comercio electrónico, de uso de analítica, en fin. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vemos el impacto en los distintos sectores empresariales? Enfrente tienen ustedes dos gráficas. Del lado izquierdo está cómo está compuesto el PIB en México, ¿no? El PIB en México es aproximadamente 15% sector manufactura, y así vamos de forma decreciente con otros sectores. Y en términos de empleo, pues lo tienen ahí enfrente. Vemos tres sectores que van a tener un impacto muy importante, ¿no? Por un lado, el sector manufactura. Sin duda, las cadenas de suministro de Norteamérica y del mundo están siendo pues fragmentadas de forma importante, y no sabemos por cuánto tiempo. En México eso es particularmente importante porque es el segundo empleador más grande del país. Los otros dos sectores que sin duda van a recibir un golpe muy fuerte es el comercio al por menor, lo que en inglés es el retail trade, que emplean a la gran mayoría de las personas en México, tanto informales como formales, y que por razones obvias, como lo estamos viendo hoy en día, están cerradas y probablemente serán de las últimas en reabrir. Y lo mismo, de forma quizá más evidente, es el tema del turismo y los restaurantes. Son esos dos sectores, esos tres sectores los que creemos que van a recibir la principal golpe y que tendrán que reinventarse. ¿Para qué sigue? Ahora, simplemente para terminar esta parte de la presentación, ¿cuáles son las tres cosas en las que tenemos que estar pensando para ver de qué tamaño y qué duración va a tener la crisis? Por un lado, tenemos que entender de qué tan profunda va a ser, ¿no? ¿Cuántos sectores tengo que pagar? ¿Cuántos sectores tengo que reducir en su actividad económica? ¿Cuánto tengo que cortar en mis proyectos y programas de inversión y de gasto? Eso me va a permitir, como lo pueden ver ahí en la lámina del lado izquierdo, entender qué tan profunda es la B o la U, según sea el caso. Por otro lado, tenemos que pensar en cuánto tiempo va a durar esa situación. Lo que estamos viendo en distintos países es que, pues, al menos en la mayoría de los que son más visibles, como España, Italia, Corea, es que han tenido que ir prolongando las medidas de aislamiento. Inicialmente, para que tengan una idea, Italia pretendía regresar a la normalidad el 3 de abril y ahora estamos ya hablando de finales de mayo. Y luego finalmente, y esa es donde quizá todavía tenemos menos visibilidad, es cómo va a ser esa recuperación a la nueva normalidad. Y eso no sabemos demasiado, o lo suficiente más bien, porque no sabemos cómo va a comportarse el proceso una vez que comencemos a abrir las distintas actividades económicas y sociales. Existen escenarios en donde
podemos relativamente fácil controlar a aquellas personas que están contagiadas, y existen escenarios en donde no lo es tan fácil, que tendríamos que quizá estar abriendo muy lentamente o con una especie de oleadas de aislamiento y liberalización. Son estas tres cosas las que nos hacen, regresando al inicio de la conversación, pensar que esta es una crisis sin precedentes, no necesariamente por la magnitud, pero sí por sus características. Y en el que ahorita mis colegas van a platicar un poco de qué es lo que estamos pensando como firma para que las organizaciones enfrenten esta situación. Y la siguiente, por favor. Ahora sí, adelante, Alberto. Gracias, tocayo. Entonces vamos a pasar un poco a platicar sobre cómo creemos que se debe afrontar esta crisis que describía Alberto. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el análisis básico, el framework que estamos usando para pensar en cómo las distintas compañías deben responder a la crisis. Y es muy importante entenderlo a detalle. Me voy a detener probablemente un poco más que en otras diapositivas en esta, para tratar de explicarla con el mayor detalle posible. Le llamamos el framework de las 5 R's. Lo primero que hay que hacer, la primera R, es resolver. Estamos ante una crisis que requiere acciones inmediatas en las que tenemos que pensar en nuestra fuerza de trabajo, en nuestros clientes, en nuestros socios, cómo vamos a resolver lo que está pasando. La segunda R es resiliencia. Sí, hay una crisis, pero probablemente es también un gran reto entender cómo vamos a asegurarnos que vamos a tener el efectivo suficiente para sobrevivir la crisis. Cómo vamos a realmente negociar y plantear soluciones a nuestros empleados para poder hacer que esto funcione. ¿Cómo vamos a reabrir? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Hay que mostrar mucha resiliencia. Esas dos probablemente son en las que han dedicado el 90 o el 95% de su tiempo hasta ahora. Y es lo normal, es lo que uno esperaría que pasara en esta situación. Cómo resolvemos la crisis, cómo mostramos la suficiente resiliencia para poder reabrir, son una parte fundamental de poder salir airosos de la mejor manera posible. Sin embargo, también es momento de empezar a pensar en qué viene más adelante. ¿Cómo vamos a regresar, que es la tercera R? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que estamos creando un plan detallado de cómo se va a regresar a la nueva normalidad conforme el virus está siendo controlado, conforme hay un poco más de claridad de cuáles van a ser los efectos sobre la economía? ¿Cuál es nuestro plan para regresar? El plan no puede ser, voy a esperarme a que el gobierno diga que puedo regresar y en ese momento abro la puerta y todo va a estar bien. Si lo que estamos viendo en China y en Asia es alguna indicación, eso no va a pasar. Los restaurantes están abiertos, la gente no está yendo. Entonces, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál es el plan para asegurarnos de que vamos a regresar y tenerlo al mayor detalle posible? Se vuelve fundamental. La cuarta R es reimaginar. Esa nueva normalidad, esa siguiente normalidad, como la queramos ver, va a ser distinta a la que estuvimos acostumbrados en los últimos años. Realmente vamos a encontrar una discontinuidad en nuestra actividad y eso probablemente nos da una oportunidad de reinventar nuestras empresas, de reinventar nuestro modelo de negocio y de realmente pensar qué puede ser distinto. Yo insisto, a lo mejor no es el enfoque necesariamente de nuestra plática hoy, pero si bien, como empecé, es una crisis de magnitudes inimaginables y es una crisis humanitaria,
para México como país también debería ser una oportunidad importante de aprovechar esta discontinuidad. Las cadenas de suministro no van a ser las mismas que teníamos hace algunos años. La seguridad alimentaria, cosas que son muy importantes para el estado de Jalisco, la seguridad alimentaria, la continuidad de los negocios, realmente es algo que va a cambiar significativamente y donde tenemos la oportunidad y la obligación de reimaginar cómo va a ser esto. ¿Cómo podemos colaborar con nuestros clientes y socios en el resto de Norteamérica para hacer unas cadenas de suministro más resilientes y menos susceptibles a este tipo de pandemias que probablemente se van a repetir en un futuro relativamente cercano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a reimaginar? Se vuelve una parte muy importante. Y también esto va a llevar a una reforma. Estamos viendo que hay nuevos modelos de negocio que están surgiendo durante la crisis. Eso va a hacer que los gobiernos, que los reguladores también actúen distinto y que también reaccionen distinto a cómo se está planteando de alguna forma el ambiente competitivo, y estar claros que esa reforma, si bien puede venir de un externo, también puede estar iniciada por ustedes mismos. Entonces, esta es la forma, perdón, en la que estamos viendo el manejo de la crisis, ¿no? Creo que es importante que se aseguren de tener las 5 R's presentes en el desarrollo de su plan de respuesta a la crisis. Voy a entrar a detalle, voy a hablar yo de las primeras 2 y luego Agustín va a hablar de las siguientes 3. Entonces, si pasamos a la siguiente. El paso número 1, que insisto, es el paso en el que me imagino que a la altura que llevamos, casi 27, 28 días, dependiendo en qué parte estén en cuarentena, el tema de resolver la crisis, me imagino que es algo en lo que han estado pasando suficiente tiempo. Los retos que están pensando o que están sufriendo son muy parecidos a los que estamos viendo alrededor del mundo. Hay 4 cosas que son clarísimas. 1, ¿cómo podemos proteger a nuestros empleados? ¿Cómo podemos buscar soluciones que permitan que después de que una vez que se regrese haya suficiente talento para poder llevar a cabo el plan que vamos a desarrollar? La segunda es cash, efectivo. Se vuelve la liquidez en estos momentos, probablemente y sobre todo para las empresas más pequeñas, de aquellos de ustedes que están en la audiencia, se vuelve más relevante. El asegurarse de que mantengan suficiente liquidez para poder volver a operaciones se vuelve fundamental. Eso requiere, en muchos casos, reimaginar algunos de los gastos que estaban haciendo, reducirlos, buscar opciones de líneas de crédito donde eso es posible, etcétera. Pero tener suficiente, enfocarse en, si antes pensaban en cómo manejar su flujo de efectivo a nivel mensual, creo que ahora pasamos prácticamente a manejos de efectivo diarios. Y esto es en empresas chicas y grandes, en las cuales asegurarse de que este sea el enfoque se vuelve fundamental. Lo tercero, y esto aplica probablemente más a las empresas un poco más grandes, asegurarse de que tienen un centro de control de la crisis, que tienen un grupo de personas que están pensando constantemente en cómo responder a la crisis, cómo crear este nerve center, que le digamos un cuarto de guerra, war room, como le quieran poner, se vuelve fundamental. Hablé un poco de cash. Esto tiene obviamente implicaciones en lo que gastan y en los niveles de producción. Casi todas las categorías de consumo están abajo, pero no todas. Hay categorías que al contrario están experimentando incrementos significativos, sobre todo las que tienen que ver con la respuesta a la epidemia, y hay algunas que sabemos que van a regresar a sus niveles anteriores, pero simplemente hay que entender cómo se manejan los inventarios. Insisto, esta etapa probablemente ya la tienen totalmente analizada e implementada, y si no, tienen que hacerlo de manera inmediata.
Si pasamos a la siguiente. La segunda etapa, que es la etapa de resiliencia, nos habla de una vez que tenemos ese plan inicial, una vez que entendemos cómo estamos respondiendo a la crisis, cómo podemos asegurarnos que los retos del manejo del efectivo, que los efectos que empezamos a ver en la economía se empiezan a manejar de manera efectiva. Uno, que es muy importante, es estar lo más cerca posibles a nuestra gente. Voy a usar a McKinsey como ejemplo en algún momento. Nosotros estamos buscando asegurarnos que estamos hablando con todas las personas que trabajan en la firma de manera semanal. No somos una empresa muy grande, debemos tener casi 300 personas en nuestra oficina en México, pero sí queremos asegurarnos de que todos estén bien, que todo el mundo esté entendiendo que tenemos que seguir mostrando esta resiliencia, esta empatía y este cuidado con el uno con el otro para poder volver a la normalidad. Lo segundo es, hay que asegurarnos de que estamos manejando nuestros recursos de manera muy responsable y al mismo tiempo de que estamos pensando que esto va a pasar. Entonces, cortar cosas que nos van a afectar significativamente en el largo plazo probablemente no es la mejor idea. A veces no queda otra opción, pero sí pensar en la manera de lo posible en esta mentalidad true cycle, en asegurarse de que estás pensando que en 3 o 4 meses deberías volver a una nueva normalidad y que estás asegurándote que lo que necesitas para esa nueva normalidad es lo que sigue estando dentro de lo que se está invirtiendo y lo que se está apoyando es muy importante. Claramente se necesita entender cómo va a afectar la crisis a distintos niveles de las organizaciones, asegurarse que hay no un plan solo global, sino un plan a nivel cada unidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay 7 pasos que recomendamos para poder crear un plan de resiliencia. 1, asegurarse de que se está construyendo lo que ya le llamamos la fortaleza del efectivo o el castillo del efectivo, que realmente cada peso que está saliendo y entrando se entienda de dónde viene y a dónde va y por qué se tiene que hacer. Se tienen que tener una serie de escenarios probablemente mucho más amplia de la que normalmente se tiene, porque hoy hay una incertidumbre tan grande. Nos acompaña ahora mi perro, que viene a oír cómo hacer el plan de resiliencia. Cómo asegurarnos de que hay más escenarios de los que hoy tenemos considerados. La incertidumbre es tan grande que no podemos pensar que los escenarios tradicionales van a ser suficientes. Y estos escenarios probablemente cambien todos los días. Nosotros mismos estamos analizando nuestra respuesta y nuestros escenarios 2 veces a la semana. Entonces, esto tiene que ser algo que tienen que estar considerando. Lo tercero es entender qué está pasando con el resto de su cadena de suministro. No solamente es lo que le pasa a sus empresas, sino también a sus proveedores. ¿Cómo van a poder regresar a una normalidad si sus proveedores ya no existen? Es algo que tienen que estar considerando. La cuarta es cómo pueden ajustarse a las nuevas realidades de los clientes. ¿Cómo se van a ajustar los clientes? ¿Cómo se van a buscar una nueva forma de interactuar con ellos? Es muy importante. Un ejemplo muy claro de esto es entender, por ejemplo, qué capacidad hay de establecer opciones de e-commerce que a lo mejor no eran parte de lo que estaban ofreciendo antes de la crisis y que hoy es lo que los consumidores están buscando. La quinta es cómo se pueden mejorar las relaciones comerciales, tener discusiones muy claras y abiertas, insisto, con sus socios, con sus proveedores, asegurarse de que estos cambios en la demanda pueden ser soportables para todo el mundo es algo fundamental. Ya había hablado un poco del e-commerce en la número 4, pero no podría dejar de mencionarlo. Creemos que asegurarse que la estrategia que tengan de e-commerce pueda ser ampliada lo mayor posible y que se pueda generar
generación de valor, se vuelve fundamental. Y finalmente, buscar ahorrar lo más posible. ¿Cómo pueden reducir sus gastos fijos? ¿Cómo pueden reducir sus costos de una manera sostenible? Es muy importante. Estas son las dos primeras etapas. Insisto, una gran parte de esto son cosas que probablemente ya están implementando. Déjenme paso a la parte un poco más de mediano y largo plazo, que es lo que Agustín nos va a presentar ahora. Perdón, pasa ya a la siguiente. Estás en mute, Agustín. Buenas tardes, Aya. ¿Sí me oyen? Sí, ya te escuchamos. Bueno, como decía Alberto, las primeras dos etapas es mucho el corto plazo y donde espero 90-95% de ustedes estén dedicando su tiempo durante las últimas semanas. Ahora bien, algo muy importante a realizar hacia las próximas semanas. No te oímos, Agustín. Agustín, te dejamos de oír. Perdón, ¿ahí me oyen? Sí. Bueno, ¿me oyen? Sí, ya te escuchamos. No, déjame vuelvo a iniciar, entonces no sé dónde se quedaron. 90-95% del tiempo que han estado dedicando ustedes a la gestión de crisis probablemente ha estado en los pasos 1 y 2 que mencionaba Alberto hace unos momentos. Ahora, lo importante, según se va desenvolviendo la crisis, es empezar a pensar en el qué sigue, cuál va a ser ese nuevo normal que vamos a enfrentar una vez que la crisis se supere. Mencionamos que el paso 3 es el regreso. ¿Cómo se define el regreso a la normalidad dentro de lo que se puede llamar normal, ¿no? ¿Y qué caracteriza esta etapa para las empresas? Uno, para todas las empresas que hayan sido disrumpidas en menor o mayor escala, ¿cómo se ve ese regreso hacia el nuevo normal? Pensando en reactivar o volver a un volumen significativo de operaciones, ¿no? ¿Y qué se requiere para lograr hacer esto? Tanto en términos de liquidez, en términos de personal y en términos de operaciones y proveeduría. Es importante no olvidar que las cadenas de suministro no van a regresar al normal al próximo día. Va a haber muchas disrupciones que hay que seguir manejando y gestionando, y por ende hay que estar muy cuidadosos y estar siempre pensando en por dónde puede fallar la cadena para ser lo más resilientes posible. Un punto crítico en esto van a ser los empleados. Los empleados al final del día pues están teniendo una disrupción en sus vidas de manera importante, en mayor o menor grado, ya sea por temas de salud o por temas económicos, en sus personas o en su entorno familiar. Entonces, el poder mantener ese apoyo para que la gente pueda regresar al trabajo y mantener un enfoque en la cultura y la salud es crítico para mantener a los empleados motivados y evitar que se quemen a través de esta crisis. Y por último, si bien pues, lo que todos queremos es dejar esta crisis en el retrovisor, es importante siempre tener cuidado de que no necesariamente cuando empecemos a salir puede ser ya la salida permanente y que todo va a ser mejor hacia adelante, ¿no? Siempre puede haber regresos o recontagios que pueden así que echar un paso para atrás en esta recuperación. Si vamos a la siguiente hoja, por favor. ¿Por qué es crítico un regreso a la normalidad rápido y efectivo? Una vez que estamos nosotros y la mayor parte de nuestra industria o categoría fuera del mercado, al regresar rápido al mercado puede tener ventajas competitivas para tomar la demanda que está latente y que no ha podido ser servida en las últimas semanas o meses. A la vez, el empezar rápido es un catalizador a las mejoras. Muchas de sus empresas estarán tomando acciones que antes no hubieran podido pensar reales para tratar de sobrevivir, ¿no? ¿Y qué parte de estas mejoras se pueden quedar una vez que reinicien operaciones como mejoras permanentes en su operación? También hay un riesgo latente de, mientras más se extienda la crisis, pues los impactos pueden ser más permanentes.
Hay clientes suyos que pudieran cambiar de proveedor, dado que no estén regresando a la misma velocidad que ellos, o incluso pudieran perder contratos permanentes, dado que hay materias críticas o servicios críticos que las empresas requieren y no pueden esperar a un retorno. Por ende, planear para el regreso rápido y efectivo se vuelve súper crítico, y particularmente desde un punto de vista de asegurar una posición competitiva en los mercados que les interese. Entonces, ya estar viendo el cómo voy a regresar y cómo voy a regresar en forma y a la mayor velocidad posible se vuelve algo crítico para salir de esta crisis de la manera más eficiente posible. Vamos a la siguiente hoja, por favor. ¿Cuáles son estas prácticas y procesos que varias empresas de distintas escalas están teniendo que utilizar y que pueden volverse muy relevantes para el regreso a actividades, ¿no? El número uno es lo que llamamos el rebaselining. Muchas de las categorías y muchas de las industrias en las que ustedes juegan no van a regresar al día siguiente que se acabe la crisis al normal que ustedes conocieron antes. La línea base o la industria, el entorno competitivo ha cambiado, y volver a plantear cuál es esa nueva línea base en la que estoy jugando se vuelve crítico. Volver a correr sus forecasts, volver a correr sus escenarios de demanda y suministro se vuelve crítico para poder empezar en el nuevo nivel de operaciones. Punto 2, y algo que mencionó Alberto al principio, la frase de cash is king sigue siendo sumamente relevante, y estar muy concentrados en gestionar todo el efectivo y la liquidez de la empresa es una práctica que se debe mantener. De la misma manera, el control de todos los gastos. Cómo estamos manejando todos los gastos y siendo muy conscientes y muy rigurosos en asegurar que cada gasto que se tiene es realmente necesario para la empresa y que no se está gastando en cosas innecesarias. Punto 4, cómo desde el punto de vista comercial estamos enfocados en nuestros clientes y buscando ganar cada potencial contrato, cada potencial venta, y somos muy enfocados como equipo de dirección o como equipo comercial en realmente ganar cada una de esas ventas. Punto 5, muy vinculado al tema de liquidez, cómo aseguramos que nuestras fuentes de financiamiento tienen las ventanas correctas, las duraciones correctas, y tenemos unas fuentes alternativas de financiamiento a mano en el caso que se requieran para poder sobrellevar cualquier crisis de una magnitud como esta, ¿no? Punto 6, asegurar que la empresa, según la industria en la que esté, pues tenga la habilidad para trabajar remoto, ¿no? Yo creo que hace unas semanas nunca nos hubiéramos podido armar un evento como este de 800 personas o más en menos de unos días, ¿no? Y hoy en día ya es una realidad. Entonces, el poder trabajar y gestionar la empresa de manera remota se vuelve crítico, y una habilidad que las empresas deben de mantener hacia el futuro. De la misma manera, algo importante, el desarrollo de capacidades se vuelve más crítico aún, y esto es un área donde la mayoría de las empresas la ven como un foco para cortar gasto en estas épocas. Y aquí lo que vemos en las empresas que salen o que emergen ganadoras en este tipo de crisis son aquellas que mantuvieron esa inversión acorde a sus medidas, tanto en el desarrollo de capacidades como en la innovación, ¿no? Seguir invirtiendo tanto en el personal y en las ventajas competitivas de la compañía se vuelve crítico. Y por último, el enfoque del equipo directivo. El estar todo el día, todo el tiempo enfocado en el negocio se vuelve crítico, y cómo esto ayuda a que la empresa ejecute de una mucha mayor velocidad es algo que no se debe perder de las prácticas que se han retomado en esta crisis. Y vamos a la siguiente hoja, por favor. Vamos al paso 4, a reimaginar, ¿no? ¿Cómo se ve el nuevo normal? Lo único que sabemos hoy en día es que no va a ser el normal al que estábamos acostumbrados. Y la frase que ven aquí en la lámina de nunca debes dejar ir una crisis a la basura es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta crisis está retando cómo fundamentalmente todas las empresas operan. Cómo realmente podemos hacer cosas que antes pensábamos que no se podían, o que por temas burocráticos, administrativos, o simplemente por miedo no podíamos hacer, ¿no? Entonces, dado esto, es importante pensar qué ha cambiado fundamentalmente en nuestra industria un poco una vez que salgamos de la crisis. ¿Qué de los cambios son meramente temporales y cuáles son estructurales? Y dado eso, ¿cómo nos tenemos que ajustar nuestra estrategia y nuestro modelo de negocio para poder salir avantes en esta crisis? Es importante mencionar
Según la medida de cada industria y cada empresa, hay que capitalizar en las oportunidades que esta crisis presenta, ¿no? Van temas desde qué nuevo producto puedo lanzar, qué nuevos canales puedo explorar. En algunos casos puedo incluso buscar hacer alguna compra o alguna fusión con otra empresa o algún competidor que esté debilitado. Entonces es importante identificar esas oportunidades y estar listos para capitalizarlas. Y por último, en esta fase hay que asegurar que toda la empresa ya está funcionando completamente, incluyendo las funciones de soporte, pero sí, déjame llamarlo en inglés el fit for reality, ¿no? La realidad va a cambiar, la demanda pues, va a cambiar para todos, para bien para algunos, para mal para otros, y asegurar que nuestra empresa pues, está ajustada y con la escala correcta para esa nueva realidad. Y particularmente asegurar que hemos tomado las lecciones aprendidas y cómo reducir el riesgo de nuestra cadena de suministro. Asegurar que tenemos doble o triple proveeduría en nuestros insumos principales, que sabemos cómo reaccionar y los planes de contingencia. Sigamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consideraciones clave para ustedes como ejecutivos para reimaginarse el futuro y cómo se ve el estado futuro? Uno, ¿cómo se ve todo lo que están atravesando durante esta crisis? ¿Qué implica? ¿Cómo se ve eso para el modelo operativo que van a tener hacia el futuro? Tema 2, pues la crisis que estamos teniendo es de una magnitud, pues como decían mis colegas antes, pues casi nunca antes vista por nadie, ¿no? Entonces, dado esto que estamos experimentando y tomándolo como aprendizaje, ¿cómo debemos quitarle el riesgo a nuestras operaciones para protegerla para los shocks futuros, ¿no? que es una certidumbre que va a haber en el futuro? Entonces, ¿cómo tenemos que proteger nuestras empresas para esos shocks potenciales? Y por último es, ¿cómo puedo impulsar mis capacidades como empresa para ser más resiliente, ¿no? Y para poder asegurar que esto es algo victorioso o por lo menos en una buena posición para las siguientes crisis? Vamos a la siguiente, por favor. Algunas movidas clave estratégicas que pueden considerar, ¿no? Uno, la relación de valor de sus industrias va a cambiar, ¿no? El tema precio-valor, por ejemplo, en la industria de consumo va a cambiar tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, hay que definir en base a cada industria, pues, dónde quiero jugar dada esa relación, ¿no? Los niveles de rentabilidad, los jugadores que van a emerger de esta crisis van a ser distintos y por ende hay que pensar dónde quieren jugar como empresas para asegurar que salen victoriosos en esta fase, ¿no? 2, asegurar que están activamente gestionando los recursos para adelantarse a los cambios en formatos y en canales que pueda haber. Ahorita platicamos un poco más del tema e-commerce, pero una de las cosas que van a salir fortalecidas en el nuevo normal es todos los temas, todos los canales de e-commerce que antes muchas empresas o no querían o no consideraban que sus industrias eran relevantes, están volviéndose muy relevantes. Ejemplo de esto, las industrias de restaurantes y cómo todos, ante la imposibilidad de operar, han tenido que voltear y tener sus propios canales de distribución, sus propios canales de venta online, etc. Tema 3, para aquellas industrias donde aplique, pero en general para todas, es mantener la inversión en innovación y el foco en qué nuevas cosas puedo estar haciendo, cómo están cambiando las necesidades de mis clientes y consumidores y cómo puedo yo invertir para asegurar que estoy ahí para poder suplir esas necesidades en vez de cortar la inversión. Punto 4, asegurar que estamos enfocados en digitalización, ¿no? Digitalización no solo significa estar en el e-commerce, sino significa realmente cómo puedo digitalizar todos mis procesos y toda mi empresa para poder salir adelante y ser más competitivo en el futuro. Punto 5, dependiendo del starting point para cada una de las empresas, pero jugar ofensiva, ¿no? ¿Qué nuevos productos puedo lanzar? ¿Cómo puedo buscar y absorber competidores? Esta parte de jugar ofensiva es muy, muy importante para las empresas que puedan y estén en las capacidades de hacerlo, lograr pues salir victoriosos. Y por último, y no menos importante, asegurar que como empresas están expresando el propósito de la compañía y que están reforzando su marca donde aplique, para que los consumidores puedan asociarlos a estos temas y salir fortalecidos como marca y como empresa, tanto en sus consumidores internos, o sea, sus empleados, así como con todos sus clientes. Vamos a la siguiente, por favor. Y por último, el reformarse.
hay que asegurarse que están al frente de cómo el entorno competitivo va a cambiar, ya sea por competidores o por regulación, ¿no? Lo que sabemos es que típicamente después de estas crisis, tanto las industrias como los gobiernos buscan hacer ajustes, reformar leyes o reglamentos que permitan fortalecer o por lo menos tratar de prevenir crisis como esta. Entonces es importante que como empresas estén adelantándose a estos cambios y buscando redefinir su estrategia para los próximos 10 años, ¿no? Y buscar enfocarse en ejecutar para esta nueva realidad, ¿no? Al final del día lo que se vuelve crítico es ejecutar despasionadamente, buscar siempre estar adelante y ejecutando nuestros nuevos planes. Entonces, hasta aquí el framework de las 5 R's que les platicamos. Obviamente el horizonte de tiempo para cada industria, para cada empresa, incluso para cada país es distinto, pero lo que sí los invitamos es a estar anticipándose a qué viene después de esta crisis. Sabemos que el día a día se ha vuelto muy importante, pero sí es importante levantar la mirada y tratar de anticiparse a esos movimientos. Sigamos a la siguiente, por favor. Entonces, a manera de cierre, no podemos saber qué está en el futuro, no tenemos ninguna bola de cristal, pero es importante construir escenarios, entender exactamente las implicaciones y estar preparados para cada uno de ellos. Conclusión 2, es importante no nada más ser reactivos en esta crisis a lo que nos dice el mercado o a lo que el gobierno hace, sino tratar de estar adelantándonos y activamente dándole forma y siendo muy proactivos en cómo gestionar el futuro. Y tema 3, hay que asegurar que la operación es muy resiliente para sobrevivir esta crisis. Hay muchas empresas que no sobrevivirán y a la vez que puede ejecutar a través de la crisis. ¿Para qué? Para que lograr que una vez que salga de ella, se logra adaptar muy rápido a la nueva realidad y emerger triunfador. Sigamos a la siguiente, por favor. Entonces, Alberto, no sé si quieres aquí dar el cierre, pero hasta aquí es la presentación. Y luego pasar a María. Esperamos que esto les haya sido útil. Es la forma en la que nosotros estamos hablando con empresas de todo tamaño sobre lo que creemos que se puede hacer. Tenemos un sitio, si quisieran tener algo más de información, que es el sitio que está a la derecha. Insisto, ahí se pueden ver algunas de las cosas que estamos considerando. Y si tienen algunas preguntas en particular, hay un email en la parte de abajo de la página, donde con gusto los podemos canalizar con los expertos correctos para que podamos apoyarlos si fuera necesario. Los dejo con un último pensamiento. Estamos, insisto, viviendo una época totalmente impensable hace unos pocos meses. Estamos viviendo una disrupción significativa a los modelos económicos e incluso sociales con los que hemos vivido por muchos años. Pero como bien decía Agustín, como toda crisis, existen oportunidades que deben aprovecharse. Y sobre todo es el momento de que esa resiliencia los ayude a generar un plan que les permita regresar a sus actividades no solo igual, sino mejor que antes. Mucha suerte, espero que todos tengan mucha salud, que es lo más importante en estos momentos. Y como dije hace rato, con todo gusto, si tienen cualquier duda, pueden usar algunos de estos canales. Muchas gracias otra vez, María Elena, por la invitación. Gracias, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Carlos, que está ahí en el back office ayudándoles a ustedes. El día de hoy terminamos este marco de referencia que nos inspiró para construir el diseño de las 11 decisiones. Y vamos en el resto de los días a ir recorriendo algunos de estos temas que mencionaron hoy nuestros amigos de McKinsey, como que son decisiones críticas que en las primeras 2 etapas son fundamentales y hacia el final, para la etapa de recuperación y reinvención, algunas otras herramientas para ustedes. El día de mañana los esperamos a la misma hora, 7 de la tarde,
para la conferencia Liderazgo en Situación de Crisis. Es muy importante que una organización no puede recorrer estas 5 R's sin un líder bien plantado al mando de la organización, con una visión inspiradora, con una visión que le permita llevar a sus colegas a recorrer este camino. Entonces, mañana a las 7 tocaremos este tema. Las conferencias están siendo grabadas y la presentación estará a su disposición en la plataforma abierta de innovación. Les indicaremos al mail registrado donde pueden accesar este material. Hasta el día de hoy les agradece su atención y nos vemos mañana a las 7 de la noche para la conferencia Liderazgo en Situación de Crisis. Buenas noches y muchas gracias a todos.